El programa La Noche conoció en exclusiva este documento de 84 páginas de la Oficina de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos de la ONU, remitido al Consejo de Seguridad, que tendrá que decidir si la Corte Penal Internacional investiga el régimen de Bashar al-Assad. Este reporte describe a profundidad cómo las fuerzas de seguridad en Siria habrían cometido crímenes de lesa humanidad en los 5 meses que ya completan las manifestaciones en el país árabe. El informe ofrece cifras concretas sobre el número de muertos que deja la crisis y la situación de los disidentes desaparecidos y torturados. El reporte de la Alta Comisaría para los Derechos Humanos de la ONU documentó 1.900 casos de personas muertas por las protestas en Siria entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. El documento cita un informe del gobierno sirio que de esa cifra, 260 eran tropas leales al presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, la Agencia de Naciones Unidas asegura que el régimen sirio cometió abusos en el control de las protestas. Si bien se han producido incidentes violentos provocados por una minoría de la población civil en algunas manifestaciones, el uso desproporcionado de la fuerza de militares sirios y las fuerzas de seguridad violan las obligaciones internacionales de Siria frente a los derechos humanos. El informe responsabiliza de las muertes a las fuerzas de seguridad y a la milicia Shabija, leal al régimen de al-Assad. La mayoría de los asesinatos registrados se deben a munición real procedentes de las fuerzas de seguridad, los militares y elementos de la milicia Shabija con Kalashnikovs. Las fuerzas de seguridad también utilizaron cohetes propulsados y lanzagranadas montados en AK-47 contra la población civil. También da cuenta de muertes y desapariciones de mujeres y niños por causa de las violentas represiones. Muchos civiles, incluidos niños, han desaparecido. Algunos cuerpos fueron devueltos a sus respectivas familias, muchos de los cuales tenían huellas de la tortura. La suerte y el paradero de cientos de detenidos es desconocida. La misión sigue recibiendo informes de desapariciones forzadas. Señor Gregory Adams, en Miami, usted que representa a los Estados Unidos, quiero preguntarle sobre este informe que está analizando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desapariciones forzadas, ataques a civiles, uso desproporcionado de la fuerza. Para los Estados Unidos, en Siria se cometen crímenes de lesa humanidad. Y bueno, queda para las Naciones Unidas decidir eso también. Tenemos que ver lo que está pasando. Como he dicho desde un principio, ha sido muy difícil determinar lo que está pasando en Siria, porque estoy de acuerdo con mi colega ahí en Nueva York, con Human Rights Watch, que dijo que ¿por qué no dejar entrar los periodistas? ¿Por qué no dejar representantes de la ONG a ver lo que está pasando ahí? Entonces tenemos que examinar el relatorio a qué se refiere usted y averiguar lo que está pasando ahí y determinar si hay crímenes ahí de lesa humanidad de otra forma. Pero lo que es obvio es que está pasando una tragedia ahí dentro de Siria, y lo importante ahora es no examinar lo que pasó hace 20 años con la Unión Soviética, cosas así, pero determinar la actuación de la comunidad internacional a que Estados Unidos forma una parte. Entonces tenemos que determinar lo que vamos a hacer, y claro que vamos a llevar muy en cuenta ese relatorio también. Pero para ustedes, el hecho de que ya por lo menos se esté estudiando la posibilidad de llevar el caso a la CPI, ¿es un avance dentro de la reacción internacional por lo que está ocurriendo en Siria? Bueno, claro que sí, claro que sí. Cuando se actúa en conjunto, la comunidad internacional, en conjunto con países que tienen inclusive buenas relaciones con Siria. Estamos hablando de países, bueno, ya conocemos los países, Turquía, los palestinos, etcétera. Todos hemos unido a condenar la actuación del gobierno de Siria. Y creo que es una marca histórica en el mundo. Entonces, sí, claro. Estados Unidos tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ustedes apoyarían el hecho de que el régimen de Bashar al-Assad sea investigado por un fiscal de la Corte Penal Internacional? Me imagino que sí, que tenemos que tenemos que investigar lo que pasó, lo que está pasando ahí.
¿Qué opina Estados Unidos de que, por ejemplo, otros países como Rusia no crean que debe salir Bashar al-Assad del poder, sino que por el contrario debe dársele más tiempo para aplicar reformas democráticas? Bueno, cada país tiene derecho a su opinión, pero la vasta mayoría de los países están de acuerdo con nosotros e inclusive hemos aguantado una cierta crítica en algunos lugares porque no habíamos actuado de forma unilateral antes de eso, pero obviamente que la administración Obama ve la necesidad de coordinar sus esfuerzos con la comunidad internacional en condenar lo que está pasando ahí, y creo que estamos actuando de una forma muy responsable, llevando en cuenta los deseos de la gente de Siria y también los vecinos de Siria y la comunidad internacional. Eso es lo más importante. Entonces vamos a ver lo que pasa, pero estamos coordinando con muchos otros países. Claro, otros países pueden opinar de otra forma, pero la vasta mayoría está en concierto con nosotros. Sí, pero señor Adams, ¿y si esa forma de opinar, como es la del gobierno ruso, contradice, por ejemplo, la del presidente Barack Obama y dice que la solución no es que al-Assad salga del poder? ¿Usted qué opina? Bueno, hemos dicho que nuestra opinión es algo diferente, que el señor Assad ha perdido su legitimidad en frente a su gente y tiene que salir del poder. Hemos estado bien claros en eso, la secretaria Clinton, el presidente Obama, entonces podemos tener una opinión diferente de nuestros colegas rusos, pero así es, hemos llegado a esa conclusión después de mucho tiempo. Vuelvo a Nueva York con Omar Ali-Zawi de Human Rights Watch. ¿Ustedes creen que vaya a prosperar esta investigación que está haciendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que pueda llegar a la Corte Penal Internacional? Bueno, primero que todo, lo que tenemos ahora es una misión humanitaria que será enviada. En términos de la investigación, sabemos que las Naciones Unidas deben ir a Siria y que el régimen sirio ha impedido que esto ocurra y ha impedido las investigaciones en el territorio. Necesitamos una comisión de investigación para que investigue estas violaciones de los derechos humanos en los últimos 5 meses, para que pueda llegar al fondo de esta situación y de todas estas violaciones que vemos el día de hoy. Y para Human Rights Watch, ¿estas violaciones se constituyen en crímenes de lesa humanidad? Por supuesto, son crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo más podríamos describirlos? Están utilizando fuerza letal en contra de civiles que no están armados. Por lo menos 2.000 personas han muerto en los últimos 5 meses. Por lo menos 10.000 detenidos que han sido torturados. Estos son crímenes de lesa humanidad. Y no solo nosotros estamos utilizando este término. No somos los únicos. Alguien más está escribiendo estos reportes sobre lo que está ocurriendo en Siria. Señor Rafat Godme, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, ha dicho que solamente va a poder investigar presuntos crímenes cometidos en Siria si el Consejo de Seguridad de la ONU le remite el caso. ¿Cómo podría ser investigado Siria si no hace parte de los países que firmaron este estatuto, el Estatuto de Roma? ¿Y qué puede hacer el fiscal de la Corte Penal Internacional en caso de que prospere esta investigación? Bueno, varias cosas. En primer lugar, el hecho de que Siria no sea parte de esta comisión haría completamente irrelevante que se haga una investigación contra él, tal y como ocurrió con Gaddafi en Libia. Para Gaddafi es una investigación completamente irrelevante y, sin embargo, es también contraproducente, tal y como ocurre en Libia. Porque una investigación por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra la humanidad, simplemente lo que hace es recrudecer aún más lo que está pasando en Libia. Lo que hace es hacer que el conflicto interno armado llegue a una especie de evolución o de retroacción, en el sentido de que Bashar al-Assad no se va a rendir ante presiones externas, sin duda, no lo va a hacer. Por una parte, hay que decir, sin embargo,
que si bien la posición de Rusia es todavía más sensata que la de Estados Unidos, y la de India y China lo es igual que la de Rusia, esto tampoco quiere decir que obedezca a una posición de defensa incondicional de la soberanía siria. No, Rusia, China e India también tienen intereses en juego, al igual que lo tiene Estados Unidos. Y sin embargo, creo que es un curso de acción todavía más sensato que el que están tratando de emprender Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y por último, habría que decir que si la Corte Penal Internacional investiga por algo de lo que ni siquiera hay bases, Human Rights Watch, Amnistía Internacional o cualquier otra organización intergubernamental como la ONU no tiene ninguna base para hablar de crímenes contra la humanidad en Siria. No tiene ninguna base para hablar de genocidio o de otro tipo de crímenes que esté cometiendo el régimen. Y tampoco es cierto, como dice el representante de Human Rights, que haya simplemente una población civil protestando pacíficamente contra el régimen de Assad. No es cierto. Hay que admitir de antemano que la población civil en Siria está armada desde el primer día. Ahora, no pienso discutir en este momento quién fue el que activó la violencia, si la población civil o el régimen de Assad. Sin embargo, todo parece indicar que fue el régimen de Assad quien activó la violencia. Y en ese sentido habría que responsabilizarlo. Habría que responsabilizar toda la represión que hay contra el pueblo sirio. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Ya continuamos debatiendo el tema de hoy. El régimen sirio arrecia los ataques contra los manifestantes a pesar de haber prometido que iba a cesarlos. Ya volvemos.